Buenos días. Primero quiero agradecer al área de educación la invitación a esta conferencia y a todo el equipo el trabajo que están haciendo. Y voy a hablar sobre la escultura de Ariadna. Primero sobre el mito. ¿Quién era Ariadna? Ariadna fue una de las heroínas de la antigüedad. Ya en la época arcaica de aproximadamente 700 años antes de Cristo, los griegos se sentían muy alejados del mundo de los héroes y de las heroínas, como lo describen Homero y Hesíodo, cuando dioses y hombres todavía vivían juntos, cuando los dioses solían tener de vez en cuando sus amantes mortales. Como ustedes saben, los hijos que nacen de estas uniones son los héroes y las heroínas. Los padres de Ariadna son Minos, rey de Creta, que nace de la unión amorosa entre Zeus y Europa, mientras que su madre, Pasífae, es una auténtica diosa, hija de Helios, dios del sol, y de Perse, diosa del mar. La primera parte del mito de Ariadna está ambientada en Creta. Ustedes tal vez han visitado esta isla griega y han visto el palacio de Knossos excavado al inicio del siglo XX por el inglés Arthur Evans. Cuando este palacio, ricamente adornado con frescos, fue construido entre 1700 y 1400 a.C., Creta dominaba con su flota todo el Mediterráneo hasta el oriente. El mito de Teseo y Ariadna es también un reflejo de estos tiempos remotos, cuando Atenas, conquistado por Creta, tenía que mandar cada año como tributo 14 jóvenes de ambos sexos a Creta, donde fueron sacrificados al Minotauro que habitaba en el laberinto. El laberinto muy probablemente es idéntico con el palacio de Knossos. No solo porque éste ocupaba unos 24.000 metros cuadrados en varios pisos y muestra un plano muy laberíntico, sino también por el labris, el hacha minoico de doble filo que pueden ver en esta foto en 2 ejemplares. Laberinto no significa otro que la casa del labris. Dice el mito que a la tercera salida de los atenienses a Creta, Teseo, el hijo del rey, fue con ellos. Solo verlo, Ariadna, asimisma hija del rey de Creta, se enamora de él y decide ayudarlo para salvar a los atenienses, proporcionando a Teseo el famoso ovillo de hilo. Después de haber matado el monstruo, un hombre con cabeza de toro, y liberado a los jóvenes, Teseo vuelve del interior del laberinto, siguiendo el hilo hasta la entrada, y huye de noche con Ariadna hacia Atenas. Vean en la foto la escena de un vaso geométrico ático de finales del siglo VIII a.C., que fue interpretado como el embarque de Teseo con Ariadna, ella con una corona reluciente en la mano que según algunos autores brillaba después de su muerte como corona boreales en el cielo nocturno. Según la versión más conocida del mito, Teseo navega con ella hasta la isla de Naxos, donde la abandona para volver sin ella a Atenas. La pregunta es, ¿qué pasó en Naxos, nuestro segundo escenario? Antes de seguir, quiero mostrar una deliciosa representación del mito. Pintado hacia 470 a.C. en Atenas sobre un vaso de figuras rojas, actualmente del Museo Arqueológico de Tarento. Se ve a Ariadna y Teseo acostados sobre una cama ricamente provista.
Ella duerme con ojos cerrados y las manos delicadamente juntados. Sobre su cabeza está sentado el dios del sueño, un pequeño hipnos alado, mientras que Teseo, vestido con una camisa y con una corona en su cabeza, se incorpora para saludar a Atenea. La diosa está detrás de la cama, llamando al héroe para que vuelva a casa. Los autores antiguos se han preguntado por qué Teseo abandona a Ariadna en Naxos, y sus respuestas son las más variopintas. Parece ser que Teseo tenía que dejar a Ariadna y la isla de Naxos no por otra novia, como se ha dicho, sino porque en Naxos el ateniense estaba fuera del lugar. La Ariadna de Naxos parece una persona distinta que la novia de Teseo, y por esa razón varios autores griegos hablan de dos Ariadnas. Una era la esposa de Teseo y otra la esposa de Dioniso. Y las dos mueren en la isla. La explicación de ese enigma es que la Ariadna de Naxos originalmente fue una divinidad de la vegetación que muere cada año en otoño y que se veneraba con sacrificios acompañados de duelo y llanto. Pero ella renace cuando Dioniso se casa con ella, Dioniso Baco, el dios del vino, y asimismo amo de la isla de Naxos, que en la antigüedad fue famosa por su vino. Hijo de ambos fue Staphylos, la planta de la uva. Hesíodo, a finales del siglo VIII a.C., lo refleja cuando dice en la Teogonía que, cito, Dioniso, el de dorados cabellos, a la rubia Ariadna, hija de Minos, la hizo su floreciente esposa. Es decir, que la esposa florecía como una planta después de su unión con el dios. Por eso se festejaba en la isla su matrimonio alegremente con juegos y risas. La versión más conocida sobre Ariadna reconcilia las dos partes del mito y los dos novios de ella, Teseo y Dioniso. Se trata de una reelaboración algo más tardía y muy querida por artistas y poetas porque proporciona un material psicológico y artístico muy apetecible para plasmar y describir las más variables situaciones de los protagonistas. Veremos más en adelante que la estatua del Prado es una obra romana. Los poetas que con más detalle han descrito el estado psicológico de la heroína fueron Cátulo, Ovidio y Propercio, contemporáneos del emperador Augusto o, en el caso de Cátulo, de la generación anterior. Para los tres poetas, la historia es un ejemplo que explica la naturaleza del amor. En el caso de Ariadna fue tan fuerte que ella olvidó sus lazos familiares, ayudando al enemigo de su padre y huyendo con él lejos de casa. Era también un ejemplo del engaño de amor por la traición de Teseo y un ejemplo del dolor y de la desesperación por parte de Ariadna, que fue dejada en una situación sin esperanzas. El final feliz por la milagrosa aparición de Dioniso proporciona el toque Hollywood a la historia, algo que en todos los tiempos ha gustado al público. El arte. Escultores y pintores griegos y romanos reproducen la historia de Ariadna a su manera. En época arcaica, lo que más se representa es la lucha de Teseo con el Minotauro. En esta pequeña copa se distingue a la heroína al lado de los luchadores. Ella está a su derecha llevando el ovillo de hilo en la mano extendida. Vamos a ver, es aquí. Y en la otra mano bajada tiene la corona. Fue pintado en Atenas hacia 500
40 a.C. El tema sigue también en época clásica, como demuestra una copa del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, del pintor Ático Aison de aproximadamente 400 a.C. Teseo arrastra el Minotauro muerto fuera del laberinto en presencia de Atenea. Sin embargo, a partir de la época clásica hasta la época imperial romana, lo que más interesa a los artistas y al público son las aventuras amorosas de Ariadna. Ya hemos visto antes a Ariadna y Teseo todavía juntos en Naxos. 30 años más tarde, en un vaso ático de Boston, se representa casi la misma escena en estilo plenamente clásico. Teseo ya ha dejado la cama y huye hacia su nave, todo bajo la atenta mirada de Atenea. A mitad del siglo V a.C. se pinta también por primera vez un vaso ático de Tubinga, en un vaso ático el venerable dios Dioniso. Con larga barba y sus atributos, el tirso y la corona de hiedra, delante de la cama de Ariadna, que mira tímidamente o avergonzada hacia el suelo. Parece que Eros impregna a la esposa con su encanto amoroso. En una crátera de Tarento, pintado solo 50 años más tarde, Dioniso se ha transformado en un joven guapo y atrevido, aquí, que empieza a tocar los senos de la bella durmiente, mientras que Teseo, que se siente amenazado por el dios y por los sátiros con espada desvainada, mira una última vez hacia atrás antes de subir a su barco. La escena parece reflejar una obra teatral. Y con eso, por fin, hemos llegado a la estatua del Prado. Tenían que pasar más que 200 años hasta que se representaba a Ariadna en una escultura de gran tamaño. Durante el helenismo, artistas y públicos se interesan cada vez más por estados psíquicos y por la psicología de personajes míticos. Un tema muy popular en esa época es el sueño, por ejemplo, el de los pastores, de sátiros, como el famoso Fauno de Múnich, de ninfas, del amante de Selene Endymión, etc. El Museo del Prado tiene 3 ejemplos de este tema: la Ariadna, un pequeño Eros dormido y una hermafrodita que copia en bronce una estatua romana. Fui traído por Velázquez de Roma a Madrid. La estatua de Ariadna del Museo del Prado fue comprada en 1728 por Felipe V junto con una colección de 120 esculturas de los herederos de Cristina de Suecia y colocada por su esposa Isabel de Farnesio unos 20 años más tarde en la 6ª sala del Palacio de San Ildefonso. La escultura llegó en 1829 al recién fundado Real Museo de Pintura y Escultura del Paseo del Prado. Después de la última restauración y limpieza que va a comentar Sonia Tortajada, es por fin posible apreciar las bellas líneas compositivas y detalles de la figura. Ariadna tiene los ojos cerrados y apoya la cabeza sobre su mano izquierda. Su brazo derecho enmarca la cabeza con un típico gesto del arte clásico que expresa el sueño. El pelo está cuidadosamente peinado con raya y recogido por una cinta. La cinta es aquí. En el brazo izquierdo se ve un brazalete en forma de serpiente. Esos brazaletes de serpiente eran muy populares. Aquí un ejemplar romano de Pompeya, algo distinto. Por la serpiente, la estatua fue identificada erróneamente por varios siglos como Cleopatra. Por detrás se ve que la cinta está anudada
Su largo pelo cae en rizos sobre la espalda. El lujoso vestido de abundante tela fina está sujetado solo sobre su hombro derecho, dejando libres los dos hermosos pechos. Como se ve también en esta foto. La vista posterior de la escultura es sin mucho interés, tal vez no fue asequible en la antigüedad. Los pies, al lado del abanico de los pliegues de chitón, son muy bonitos. El pie izquierdo es antiguo, el derecho añadido. Calzan sandalias. Los cortes del lecho rocoso de Ariadna, vamos a ver, aquí esta parte y esta parte aquí, son en su mayoría modernos. El lecho rocoso estaba probablemente encajado en una base cortada a medida. La Ariadna del Prado no es la única escultura de este tipo. Actualmente existen dos grandes estatuas más. La primera es la más conocida. Fue adquirida en 1512 por el Papa Giulio II y expuesto en el Belvedere del Vaticano, donde hasta el siglo XIX fue conocida como Cleopatra, mordida por una serpiente venenosa en su seno desnudo. Está más incorporada que la estatua del Prado por el sillón de roca más inclinado. Esto y algunos detalles más que en la foto aparecen en amarillo se deben a la restauración del siglo XVI, ejecutada tal vez por Sansovino, Montorsoli o Baccio Bandinelli, escultores que entonces restauraron en el Vaticano. La razón por esa posición fue, según Paul Zanca, que una posición más incorporada fue considerada más digna para una reina como Cleopatra. Solo 50 años más tarde, Primaticcio cambia esta posición errónea cuando coloca en su vaciado de bronce para Francisco I de Francia a la heroína más en horizontal. El bronce, que repite la figura de Ariadna del Vaticano sin ser fiel en todos los detalles, se encuentra actualmente en el Palacio de Fontainebleau. Ariadna tiene la misma posición que la estatua del Prado. Sin embargo, el drapeado de la escultura del Vaticano es más complicado que el de la escultura madrileña. En ambas figuras, Ariadna lleva como ropa interior un fino chitón doblado encima del busto y atado por un broche solo en su hombro derecho. Por esa razón, el pecho izquierdo se queda desnudo, pero parcialmente también el otro pecho. La Ariadna del Prado es más púdica porque deja ver solo los dos pechos, mientras que en la estatua del Vaticano se ve su cuerpo sin tapujos hasta más abajo del ombligo. Hasta aquí. En la tercera estatua, que hoy se encuentra en Florencia, vemos todavía mejor este detalle y también el delgado cinturón que pasa por debajo de los pechos y que falta en la estatua de Madrid. Antes de llegar en 1787 a Florencia, Velázquez pintó la estatua en una loggia del Jardín de Villa Medici en Roma, hacia 1630. Aquí. ¿La ven aquí? En esa época la escultura ya estaba totalmente restaurada. Como vemos en esta foto coloreada, gran parte fue añadida siguiendo la réplica del Vaticano, es decir, las piernas, los brazos, la cabeza y el pecho izquierdo y otros detalles. Sin embargo, Ariadna está acostada casi en la misma posición como la estatua del Prado.
Persigamos con la composición de la estatua del Vaticano. Muy complicada y barroca y al gusto de la época helenística. Si ustedes quieren intentar reposar como nuestra heroína, se van a caer del sofá. Miren, por ejemplo, cómo está torcido su cuello. Parece imposible dormir profundamente en esta posición. Lo importante son las líneas de composición. Todas las tres estatuas tienen dos ejes horizontales que van de los pies a la cabeza y que tienen la forma de una M muy abierta. Es decir, aquí, está acá, y también cruzando las piernas, otra vez un poco distinto, pero también como algo paralelo. Para complicarlo todavía más, en las esculturas del Vaticano y de Florencia, el borde del manto que cubre sus piernas está abultado, creando unos ejes verticales que cruzan los ejes horizontales. Aquí y aquí. De otra parte, los pequeños pliegues forman muchas veces figuras triangulares que rellenan esta construcción casi geométrica. La complicada composición fecha el modelo helenístico en la primera mitad del siglo II a.C. Como comparación, vean esta pequeña estatua de una muchacha de Budapest que, a pesar de su fecha algo anterior, enseña los mismos principios compositivos. Es decir, aquí otra vez esas grandes líneas de la composición, aquí, y después esos pliegues que cruzan las otras líneas. El pesado manto no solo envuelve las piernas de Ariadna, sino cubre también la roca debajo de su espalda. En los ejemplos del Vaticano y por ser de Florencia, que imita la copia del Vaticano, la parte posterior de la cabeza, a diferencia está cubierta por el manto, a diferencia de la escultura de Madrid. La estatua del Prado, entonces, es una versión más sencilla de la estatua del Vaticano. Sin embargo, tiene también sus calidades y detalles llenos de belleza, como los pliegues debajo de su brazo izquierdo, que no comparte con ninguna otra Ariadna. Por detalles, por ejemplo, como los escultores romanos han trabajado y taladrado los rizos de cabello en la espalda de Ariadna, aquí esa manera de tallarlo. Podemos constatar que la estatua data de la época de Marco Aurelio, es decir, que fue realizada entre 160 y 170 después de Cristo, cuando se puede detectar el mismo estilo escultórico en los retratos del emperador. El Museo del Prado tiene también una pequeña reproducción en mármol de la réplica del Vaticano, adquirida por Carlos IV en Italia, y se expone en los jardines de la granja de San Ildefonso un vaciado grande del mismo modelo de plomo pintado. También en relieves y sarcófagos romanos de mármol aparece la Ariadna dormida. Voy a enseñar solo una pequeña selección. Importante es un pequeño relieve de los museos vaticanos hallado en la Villa Adriana, cerca de Tivoli, y fechado hacia 130 después de Cristo. Es un relieve que muy probablemente cubría una pared, junto con otros relieves de mármoles. Este relieve fue uno de los argumentos para la identificación de la estatua con Ariadna. La invertida figura parece bastante a la estatua de Madrid. Mientras ella duerme, Teseo sube por una rampa al barco que se ve en el fondo del relieve, a la derecha. Aquí.
A la izquierda ya se acerca un sátiro y lejos vemos a una ninfa sentada sobre una colina. También la Ariadna de un sarcófago del Palazzo Borghese en Roma del 230 después de Cristo parece en grandes rasgos a la escultura del Prado. Lleva el peinado y los rasgos de la dueña del sarcófago, que en el más allá quería ser amada de la misma manera que la heroína fue querida por Dioniso, que aquí está bajando de su carro triunfal. Otro sarcófago del Museo Arqueológico Nazionale de Nápoles repite más bien la versión del Vaticano o de Florencia. También aquí Ariadna lleva el retrato de la dueña sepultada. La mayoría de los relieves sepulcrales representa la futura esposa de Dioniso más desnuda. Por ejemplo, este sarcófago del Louvre, donde los rasgos de la dama romana están sin realizar. Ariadna se convierte en una bella durmiente y en un objeto del deseo masculino. El erotismo que envuelve la escena no es, sin embargo, una invención romana, sino empieza ya a finales del siglo V antes de Cristo. Hemos visto antes la escena de una crátera de Tarento, donde Dioniso toca los pechos de una Ariadna ya semidesnuda. A partir de la época tardo-helenística, en el siglo I antes de Cristo, la bella durmiente se convierte en uno de los grandes temas de la pintura. Estas pinturas nos transmite la pintura mural pompeyana que reproduce más o menos fiel los modelos helenísticos. El mural de la casa del guitarrista de Pompeya representa a Ariadna desde su espalda. La posición de su brazo levantado y de sus piernas es la misma de la estatua, pero ella aparece casi totalmente desnuda. Dioniso, vestido como cazador, mira como Eros, es decir, su amor hacia Ariadna, desvela a la heroína. Muy parecido es la escena de la casa de la Caccia Nuova de Pompeya. Aquí es el dios mismo que desnuda a Ariadna. Se apoya en Pan, su siervo, y mira a su amada con grandes ojos ebrio de amor, como diría Filóstrato. Se ve claramente que el tema de la bella durmiente está focalizado especialmente a un público masculino, estimulando sus fantasías eróticas. Un excepcional sarcófago romano de la Villa Medici de Roma de 170 después de Cristo muestra a Ariadna también por detrás en una frondosa viña. Otros sarcófagos romanos recogen este motivo, pero con la variación que no se ve a Ariadna desde su lado posterior, una perspectiva que gustaba sobre todo en el siglo I a.C., sino frontalmente. El más bello ejemplo es un sarcófago de comienzos del siglo III después de Cristo en Baltimore. Ariadna se reclina sobre las piernas de Neptuno, es decir, sobre la playa. Junto con Pan, el dios del mar, la desnuda para Dioniso, que se está acercando, guiado por un pequeño Himeneo, dios de la boda. Aquí el pequeño ese. Alrededor, ninfas, aquí, y en el fondo, personificaciones de montañas y lugares, al igual que en la pintura de Tiziano que veremos enseguida. Otro sarcófago de menos calidad de San Petersburgo muestra una escena parecida con una Ariadna que lleva los rasgos y el peinado de una dama de la época del emperador Septimio Severo. Es obvio que el deseo amoroso y la belleza de Ariadna están aquí en el centro de la atención. Está olvidado el dolor de Ariadna por ser abandonada. Sin embargo, no solo las estatuas de Madrid y Roma, sino también los sarcófagos representan a la hija de Minos nada alterada y tranquilamente durmiendo. Mientras que los bacantes y los sátiros bailan alrededor de ellos,
tocando ruidosos instrumentos y batiendo sus panderetas, el ruido no parece llegar a Dioniso y a Ariadna y no se interpone entre la mirada que el dios deja reposar sobre ella. Sabemos por autores antiguos que el silencio que envuelve un dios es una señal de su epifanía divina. La escena no quiere decir otra cosa. El amor entre los dos es un amor divino. Eso, sin embargo, no sería una razón para que la escena careciera de erotismo. El Museo del Prado guarda un cuadro famoso que da prueba del interés de este tema entre los pintores del Renacimiento. Es el llamado Bacanal de los Andrios de Tiziano, pintado hacia 1525. La figura más llamativa es el desnudo femenino en el primerísimo plano del cuadro. Duerme en una posición parecida, pero no idéntica, que la estatua del Prado. Tiene que ser Ariadna, porque en el fondo del paisaje pintado se reconoce las velas de un barco que no es otro que el barco de Teseo, que ya ha dejado la isla rumbo a Atenas. También en este cuadro, la bella durmiente está separada del animado entorno por un cristal invisible. Parece ser que Tiziano quería representar la epifanía de la belleza femenina en estado puro. Ninguna persona del cuadro, solo nosotros, los espectadores, estamos mirando a ella. Hasta Dioniso está lejos de ella, en la sombra debajo de los árboles, conversando con su compañero. Aquí es Dioniso. Otro aspecto interesante de este cuadro es que el pintor ha introducido en el espacio entre Ariadna y los sátiros del lado izquierdo un grupo de personas de su propio tiempo, con vestidos del siglo XVI, que cantan la música que gustaba al pintor. Sobre la colina duerme la personificación del lugar, casi como en los sarcófagos romanos. Otro cuadro todavía más sensual fue pintado 100 años más tarde, hacia 1627, por Nicolas Poussin. Se encuentra, que fue expuesto aquí hace poco en el museo, se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres. Aquí es también Pan, que desvela a una mujer desnuda en presencia de Amor que intenta tocar los pechos de ella. Pero ella no duerme como Ariadna, sino se da placer a sí misma, como lo practica también el sátiro Mirón detrás de un árbol. Es muy probable que el modelo para Poussin, que durante toda su carrera estudió y dibujó sarcófagos romanos, no fue solo el cuadro de Tiziano, sino directamente uno de esos sarcófagos que hemos visto antes. La comparación de la escultura antigua con los cuadros de Tiziano y Poussin resulta interesante porque resalta el equilibrio y la armonía de formas y expresión de la estatua antigua. En época moderna, sea el Renacimiento o Barroco, la expresión y el significado tienden a ser más importantes que la forma de la obra, mientras que en la estatua greco-romana, forma y significado están en armonía. Por la expresión de la cara de la escultura, no sabemos si Ariadna está triste por ser abandonada o alegre por sentir la llegada de Dioniso. Simplemente duerme. Muchas gracias.